Bienvenidos a Banditas de Salud Mental. Yo soy el Dr. Mario González Torres, psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Me acompaña la doctora Jessica Talavera Valentín, quien es psicóloga clínica. En este podcast deseamos presentarles alternativas para lidiar con 3 de los grandes males del siglo XXI: el estrés, la ansiedad y el agotamiento. Queremos compartir con ustedes lo que hemos aprendido a través de nuestras lecturas, investigaciones y experiencias, tanto clínicas como personales. La información que se discute en los episodios de este podcast es con fines educativos y de entretenimiento, no representa recomendaciones clínicas ni implica una relación terapéutica. En esta, nuestra primera temporada, compartiremos con ustedes los secretos sobre el bienestar a través del mundo. Bienvenidos a el primer episodio de Banditas de Salud Mental. Con ustedes el doctor Mario González Torres. Estoy acompañado con la doctora Jessica Talavera Valentín. Hola, Jessica. Hola, Mario. Bueno estar contigo en este nuevo proyecto, así que espero a todos que nos escuchan que les gusten el contenido y la información que les vamos a dar. Vamos a comenzar este proyecto hablando sobre el lado oscuro del bienestar. Queremos traer otra cara de la moneda sobre el bienestar. Y es que como proveedores de salud mental estamos viendo cómo este movimiento del bienestar, el autocuido, se ha transformado en uno el cual está creando angustia en vez de alivio en algunas personas. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Cuando hablamos de bienestar. Tú comentas eso y yo lo que pienso es todas esas veces que yo he intentado meditar y no logro que se vayan esos pensamientos, ¿no? Y a veces causa un poco de frustración realmente porque uno quiere como que aprender a hacerlo y como en las redes sociales pues, y todos lugares nos han bombardeado de que el bienestar es esencial, que sí lo es, pero entonces la otra cara de la moneda es que nos puede causar mucha frustración y angustia. Sí, literal, te entiendo. A mí me pasa igual y a muchos de los clientes que veo en práctica privada también. Inclusive, ¿verdad? Que hay personas que tienen mucha ansiedad y muchas situaciones reales en su día a día, lo cual le dificulta, por ejemplo, entrar en lo que se conoce un régimen del bienestar. Y otra realidad de esto es que cada vez que uno abre las redes sociales, no sé si te ha pasado, pero de momento vemos que estamos bombardeados con muchos posts sobre bienestar, que si consejos de vida, que si a la misma vez tipos de dieta, etcétera. Y puede ser a veces un poquito overwhelming. Y puede traer confusión de lo que realmente es el bienestar. Y como estaremos viendo en el episodio de hoy, el bienestar va mucho más allá de meramente una búsqueda, sino que nosotros nos dimos a la tarea de en estos meses estudiar este tópico del bienestar y cómo se da en diferentes culturas, y nos hemos dado cuenta que el bienestar no es algo que se busca, sino es algo que está insertado en el día a día en el ser humano cuando estuvimos mirando otras culturas en el mundo. ¿Y quién diría que este movimiento, que empezó realmente como en 1950, a pesar que fue en los 70 que tomó un auge mayor, hoy día es un negocio que genera billones de dólares al año? Y hay que tener mucho cuidado con este movimiento porque hay estudiosos, ¿verdad?, en esta área que indican que está dictando hasta nuestra forma de vivir, trabajar, vestir, cómo debemos vernos físicamente, nuestra dieta y hasta de cómo debemos relacionarnos con los demás. De hecho, nos venden cursos, talleres y libros para mejorar nuestro bienestar, clases de yoga, técnicas de meditación y mindfulness, suplementos, entre otras. Se convirtió en un negocio. Es como una cliente que estaba buscando clases de yoga, pero dice, oye, yo quiero hacer yoga, pero están carísimas las clases de yoga. Creo que eran como casi $20 por una sesión de yoga. Y es interesante porque el bienestar no es algo que tenemos que comprar, que es lo que queremos traer, es algo que se vive y es mucho más sencillo que eso. Y hay muchas formas que podemos definir el bienestar, pero conseguí una definición que me llamó la atención y quiero compartirla con todos ustedes, que dice que el bienestar es la búsqueda constante y consciente de vivir la vida a su máximo potencial. Pero esto, lo más interesante es que la literatura divide esto en 8 dimensiones, las cuales están relacionadas. O sea que es la parte emocional, la física, la ocupacional, intelectual,
financiera, social, ambiental y la espiritual. O sea que esto es bien abarcador. Básicamente la vemos en todas las áreas de nuestras cosas del diario vivir. Así que imagínate lo cuesta arriba que puede ser esto del bienestar. Y fíjate que esa definición es importante porque te dice la búsqueda constante. Y de la literatura que estuvimos revisando, indica es que no puede ser una búsqueda, porque es una vivencia, es una experiencia de vivirlo en el día a día. En la búsqueda te quedas en esa constante búsqueda, es como esa constante búsqueda de la felicidad. Y eso es lo que puede generar entonces angustia, ansiedad y otras emociones que son contraproducentes a lo que queremos realmente que sea el resultado final. Y luego hay programas que te venden que esto lo vas a lograr en cierta cantidad de tiempo. Y por supuesto que nosotros como proveedores de salud mental estamos a favor del bienestar, pero el problema con esto es que no se puede convertir en una moda, en un mero negocio donde la responsabilidad solo sea de la persona, porque está claro que así vamos a decepcionarnos. Como de lo que estuvimos estudiando, eso va a depender mucho del contexto de la política pública de ese país. Va a depender también de cómo es la educación en ese país, qué es lo que te brinda el sistema de salud, la prevención. O sea, esto es algo que está insertado en un sistema. Y entonces, esto me hago esta pregunta. Entonces, ¿qué pasa si yo no cumplo con esas expectativas? ¿Qué pasa con si yo realmente no aprendo a meditar o no puedo hacer yoga? Y eso puede tener unas consecuencias bien negativas en la salud mental de cualquier persona. Y eso, Mario, es una muy buena pregunta, porque varios estudiosos del tema indican que esta búsqueda del bienestar y la felicidad pudiera generar más angustia que libertad en el ser humano. De hecho, Mary Widdicks, psicóloga y escritora, indica que el bienestar les dice a las personas, especialmente a las mujeres, que no dejen de mejorarse a sí mismas, donde el mensaje implícito pudiese ser que no se aman a sí mismas o tienen pobre autoestima. Y aquí lo quiero dejar claro porque se está utilizando y combinando mucho el bienestar, el autocuido o el autocuidado con el amor propio. Una cosa no tiene que ver con la otra. La persona puede realmente amarse a sí misma y no tener los recursos económicos y otras situaciones dentro del contexto que está viviendo que le impide tener o vivir una vida en bienestar y enviarle ese mensaje a esa mujer. Lo que estamos haciendo es invalidando el proceso de la experiencia de esa persona. Y que cada persona es única, o sea que cada experiencia son distintas, ¿no? Uh-huh. Tomando en consideración eso que acabas de mencionar, me viene un recuerdo de un anuncio que hubo hace unos años atrás de una máquina de ejercicios que yo creo que fue que lo anunciaron para Navidades, para la época de Navidades, que era que el esposo le regala a la esposa una máquina de ejercicio y ella como que narra su experiencia con eso, y eso causó mucha controversia porque pues muchas personas lo interpretaron como lo que tú dices, que realmente se le pone una presión adicional, sobre todo a la mujer, para que cumpla con ciertas expectativas sociales. Y entonces mi preocupación también es que si no lo logramos se puede tornar en algo punitivo. Y entonces lo que hacemos es nosotros como seres humanos seguir buscando alternativas, y en ocasiones podemos caer hasta en elegir alternativas que no tienen una base científica clara, y caemos hasta en la pseudociencia. Y siguiendo con esa línea que dices, de hecho, Gabriel Winant, profesor de Historia de la Universidad de Chicago, describe que el bienestar no puede verse como una obligación coercitiva y explotadora, o como una moda de hacer ejercicios y dietas que termine por convertirse en la finalidad de nuestras vidas. Por eso, este tópico del bienestar corre el riesgo de transferir la responsabilidad hacia las personas sin mirar el contexto. Dentro del marco de eso que comenta, yo estuve leyendo un libro de un monje budista recientemente y decía algo parecido a eso, que tenemos que estar conscientes como nuestras expectativas deben ajustarse a la realidad de nuestro entorno. Por ejemplo, yo siempre he querido hacer yoga también, como tú lo comentaste ahorita, y a veces he puesto unos videitos ahí en mi televisor y yo veo a esas personas tan flexibles que cogen para todos lados y yo ni llego, cuando me doblo ni llego a los tobillos. Por ejemplo, el yo ponerme la expectativa de que voy a ser completamente flexible como esas personas, puede que lo logre, pero usualmente probablemente me lleve el doble de esfuerzo y mucho más tiempo. Y por eso tenemos que estar bien claros
que nuestras expectativas deben ir a la par realmente con nuestras fortalezas. Quizás para mí, por ejemplo, pues yoga, quizás debo buscar alguna otra alternativa. Quizás yoga no es la respuesta. Y lo mismo está ocurriendo en el área laboral, que hoy día existen varios programas de bienestar para los empleados. Pero ojo con esto, porque se puede estar llevando el mensaje implícito de que el empleado no tiene las habilidades para su autocuidado, creando así frustración, culpa y vergüenza. Tengo esta cliente que me trae este ejemplo. En el lugar donde ella trabaja, se están dando y ofreciendo clases de yoga a los empleados, pero entonces al mediodía, que entonces ella dice, es que esa es mi hora de almuerzo, yo estoy muy feliz con mi hora de almuerzo, irme a comer, tomarme un café, o sea, ella sabe qué hacer con ese tiempo. Pues ahora los empleados tienen que tomar el curso de yoga, que es al mediodía, en la computadora de su oficina. Y si nos vamos, ¿verdad? Psicología básica, nosotros respondemos mucho por estímulo y respuesta. Así que la computadora y el espacio donde tú trabajas, tu cerebro lo va a identificar con trabajo. O sea que automáticamente vas a empezar a generar cortisol, que tiene una hormona asociada, ¿verdad?, al estrés. Y entonces el trabajo le dice, no, pues te estoy ofreciendo yoga para el bienestar, pero esto está creando en ella más ansiedad y estrés que simplemente ayudarla a sentirse liviana y tranquila en su trabajo. Y me imagino que si no lo intenta después, si no logra el bienestar, pues es culpa de esa persona. También a mí me ha pasado, no sé si a ti, que llegan pacientes o clientes, ¿no?, a la práctica, donde sus empresas tienen estos programas de bienestar y muchos de ellos opinan que realmente en ocasiones es como que para llenar, ¿verdad?, como para decir que lo tienen, pero que realmente no le dan el espacio o realmente pues no llenan sus necesidades. Porque otro reto con todos estos programas, todos estos libros, etcétera, es que no se ajustan a las necesidades de todo el mundo. Y también otra cosa, como tú comentaste ahorita, de todos estos programas que te dicen vas a lograr estos cambios en X cantidad de días. Yo pienso, pues, yo tengo 44 años, llevo haciendo las cosas de la misma forma por muchos años. ¿Cómo realmente en 30, 60, 90 días voy a lograr ese cambio, ¿no? No podemos sobresimplificar todos estos procesos. Usualmente son cosas que toman mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. Exacto, y a veces tiene más que ver con del área laboral, con presiones adicionales que se le da al empleado, más allá que tenga que ver con el bienestar. Sí, porque pues si por ejemplo una persona tiene que trabajar 10, 12 horas al día, ¿verdad? ¿Qué tiempo va a tener para entonces hacer estos cambios? Exacto. Si tú tienes otras responsabilidades, por ejemplo, yo tengo 2 hijos preadolescentes, si hay juego de baloncesto, práctica, esto, lo otro, ¿verdad? ¿Dónde realmente uno consigue el espacio? Que eso es otro de los retos bien significativos con esta búsqueda o con vivir de una forma mejor. Por eso en esta primera temporada de Banditas de Salud Mental queremos compartir con ustedes los secretos del bienestar a través de diferentes culturas, donde estudiando sobre este tópico nos dimos cuenta que en varias culturas del mundo el bienestar es algo que ya está integrado en la vida diaria de esa persona, en la política pública de ese país, el sistema de salud y educación. Y esto es algo que se ve a través del mundo, de distintas formas. Dentro de la búsqueda esta, yo vi un artículo que decía, estoy contento de pagar mis impuestos. Y después me llamó la atención porque pues usualmente alegría y pagar impuestos como que no va a la par, ¿no? Y el artículo es de esta persona finlandesa, el cual básicamente la conclusión es que a pesar de que esa persona paga el 45% de su salario en impuestos, el sistema, ¿verdad?, el gobierno le provee las necesidades básicas que lo ayudan a que tenga una vida más tranquila. Porque no tiene que preocuparse por pagar por su salud, es un país seguro. A la misma vez le dan una asistencia social la cual compensa esa cantidad de dinero. Y lo contrario, si tú no recibes esa asistencia, vas a invertir más tiempo y vas a invertir más esfuerzo en lo básico, la supervivencia básica. Y realmente esto lleva a que quizás estemos agotados en el día a día. Nosotros le traemos esta información del lado oscuro con el objetivo de que podamos explorar y mirar diferentes opciones de cómo vivir, de que nosotros podemos sí elegir, pero antes que eso hay que mirar y evaluar nuestro contexto
para ver qué realmente le funciona o nos funciona. Porque lo que tú traías, por ejemplo, si tú tienes a alguien que busca su autocuido, pero tiene que trabajar de 10 a 12 horas, el trabajo aquí no es el autocuidado, sino que ese lugar de trabajo de por sí no le está brindando bienestar. Lo mismo si tú tienes un problema en la relación de tu pareja u otros conflictos en el área en que tú vives u otros problemas que está ocurriendo en ese país en términos de la política, la educación, los servicios de salud, pues por supuesto no tienen que ver necesariamente con el ser humano en sí, sino con el contexto como tal. Y yo creo que aquí uno de los mensajes importantes de este episodio es que cada quien identifique qué es lo que le funciona. Es importante buscar unos mejores estilos de vida, pues vivir una vida mejor, más tranquila. Porque realmente el bienestar ya viene, es un contexto pacífico, provee una vida balanceada. Por eso cuando vemos, quizás podemos utilizar de referencia algunos países nórdicos, donde pues las personas, a pesar de pagan más impuestos, tienen más tiempo para cultivar otras facetas y otras áreas de su vida, ¿no? Y lo que queremos compartir con ustedes son eso, ideas de otros lugares del mundo, en las cuales pues quizás puedan ayudarnos a cada uno de nosotros a tomar decisiones de cómo queremos vivir una mejor vida. Así que esperamos que nos acompañen en esta primera temporada donde estaremos ofreciendo una mirada diferente sobre el bienestar para que puedas disfrutar más de tu tiempo libre, tomar pequeñas pausas para descansar y vivir tranquilo. Y esto es importante porque en mi práctica privada yo tengo, ¿verdad?, en mi expediente una oración que dice: si pudieras elegir un estilo de vida, ¿cuál sería? La mayoría de las personas lo que indican ahí es que desean vivir tranquilos. Pero hoy día, con el estilo de vida que estamos llevando, suena que es fácil, pero realmente a muchas personas esto se les hace imposible vivir tranquilos. Así que si desean buscar opciones de cómo vivir un poco más tranquilos en el día a día, los esperamos en el próximo episodio de Banditas de Salud Mental. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Banditas de Salud Mental y también en nuestra página de internet www.banditasdesaludmental.com. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.